acá, me encanta estar en el auditorio. Tenía mucho tiempo que no estaba en el auditorio y realmente me emociona. Ahorita me sentía muy privilegiado de estar aquí compartiendo lo que Dios ha hecho en mi vida y creo que el tema de hoy va a ser muy importante, además porque le vamos a dar continuación a lo que estuvimos hablando hace 8 días. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días? Yo quiero que tú que estás en tu casa sientas que estás aquí con nosotros. O sea, quiero hacerte parte de nuestra casa y que sientas que allí tú también estás en el auditorio. Así que yo voy a interactuar, pero quiero que alces la mano, que respondas, que estés todo el tiempo conectado. ¿Quiénes escucharon el mensaje de hace 8 días? Te estoy viendo en tu casa. Ok, vi que alzaste la mano. ¿Cómo se llamó el mensaje de hace 8 días? Palabras. Ok, hoy vamos a hablar de un mensaje llamado pensamientos. Vamos a hablar de pensamientos. Y creo que es muy importante. Creo que en Living Room hemos hablado mucho sobre pensamientos, pero es muy importante porque cuando hablamos de palabras, lo que antecede o el origen de las palabras son los pensamientos. Nosotros hablamos lo que pensamos. Y hace 8 días estuvimos aprendiendo que nosotros cambiamos la realidad de la tierra, que no siempre es la misma que la del cielo, cuando declaramos las palabras de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vamos a declarar las palabras de Dios, eso debe ir acompañado de un pensamiento. Y muchas veces que el pensamiento no está directamente alineado a la palabra que queremos lanzar. Por eso es que nos cuesta tanto. Y quiero simplemente empezar haciendo una pregunta introductoria, pero quiero que me respondan con toda honestidad. O sea, no me van a responder por hacerme quedar bien. Acuérdense en la casa, no van a responder por hacerme quedar bien. ¿Quiénes piensan honestamente que este año fue mejor de lo que esperaban? Alcen la mano. Ok, yo veo algunas manos levantadas, no todas. Podría decir que hay un 70-30 aproximadamente. Y me llama la atención que hay un pensamiento colectivo. No sé si ustedes han visto estos memes en Instagram que muestran, por ejemplo, hace poquito mostraron uno, ya en la última recta del 2020, ya finalizando el 2020, y muestran un señor en una bicicleta, en una loma sin fin, intentando terminar el 2020. O estos memes de cuando pensaste que el 2020 nunca pudo haber sido peor, y sale la imagen de los ovnis invadiendo la tierra y cosas como estas. Y hay un pensamiento colectivo que el 2020, por la situación, por la pandemia, por todo lo que fue inesperado, fue un año no tan bueno como se esperaba. Ahora, para todos aquellos que no alzaron la mano, fíjate que yo no te pregunté quién le fue mejor este año, o quién cree que este año le fue mejor que el año anterior, o quién le fue mejor económicamente, o quiénes lograron sus metas este año. La pregunta simplemente fue: ¿quiénes piensan que el año fue mejor de lo que esperabas? Y esto cambia un poco, porque lo que tú piensas es lo que desatas. Y tú podrías estar hoy, quizás no avanzaste económicamente con respecto al año anterior, quizás no mejoraste en las metas que tenías, quizás no cumpliste las metas que tenías, quizás no conquistaste a la persona que querías conquistar. Sin embargo, tú podrías decidir pensar que el año es mejor de lo que tú esperabas, porque estás aquí, porque tienes un propósito, porque tienes esperanza, y lo que tú piensas va a ser determinante en el tipo de vida que vas a tener. De hecho, hay un proverbio en la Biblia que dice que tal como piensa el hombre, así es. Y resulta que todos estos pensamientos que vienen a nuestra mente son tan importantes, porque si tú no piensas de la manera correcta, aprendimos hace 8 días que lo que hacemos cuando declaramos la palabra y cuando desatamos la palabra en el aquí y en el ahora, lo que traemos es la buena intención de Dios sobre la tierra. Pero nos preguntamos entonces, ¿por qué entonces hay tanto mal? ¿Por qué hay coronavirus? ¿Por qué hay pandemia? ¿Por qué hay enfermedad? Y lo mismo podríamos pensar, Seba, sí, yo puedo pensar muy bien, pero por más que yo intente pensar bien, hay una realidad, y es que hay muchas cosas que no suceden como yo espero. Sin embargo, la Biblia habla que los pensamientos de Dios siempre son mucho más altos que los nuestros, siempre son mucho mejores que los nuestros. Lo vas a ver ahí en Isaías. Dice Isaías, hablando de parte de Dios: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y luego en el versículo 11, dale adelante por favor, dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Quiero que lo detengas allí un segundo. Dice que la palabra de Dios, donde llega, prospera. Hemos aprendido que Dios es su palabra, y por eso donde llega la palabra de Dios prospera y cambia la atmósfera, cambia la situación, cambia la realidad. Ahora bien,
Primero habló de pensamientos. Primero viene el pensamiento y lo que sucede después es que se desata la palabra. Esto de los pensamientos es tan importante que tiene el potencial de crear la realidad de lo que tú imagines en tu mente. Los neurólogos han descubierto que hay algo que se llama la memoria sintética. Y la memoria sintética es una memoria inconsciente que tú haces tu realidad, pero no necesariamente lo es. Quiero contarte un ejemplo. Hace poquito leí la historia de un hombre llamado Nick en Estados Unidos. Resulta que Nick toda su vida trabajó como ferroviario, trabajaba en trenes, estando allí en el mantenimiento de trenes. Un día sus compañeros cuentan que él siempre fue llegaba muy temprano, siempre fue muy disciplinado en su trabajo, era un buen trabajador. Además lo describen como un hombre fuerte y grande. Y resulta que un día llamaron a todos los empleados y los dejaron salir una hora antes para que pudieran ir a celebrar uno de los cumpleaños de los jefes con los que ellos trabajaban. Pero Nick, justo antes de salir, quedó atrapado en estos carros autorrefrigerantes donde llevan la comida congelada. Justo antes de salir, él queda encerrado en este carro donde llevan la comida congelada, como lo decía, y entonces de alguna manera queda encerrado y empieza a gritar, pero sus compañeros ya habían salido y no podían escucharlo. Nick empieza a golpear la puerta tratando de que alguien lo escuchara, se rompe los nudillos, queda toda su mano sangrando y de pronto se sienta allí y empieza a ver que la temperatura está al punto de congelación. Y entonces, desesperado, encuentra un cartón, tenía un lapicero en su bolsillo y escribe un mensaje a su familia: estoy muriéndome de frío. Es básicamente lo que dice. El mensaje dice exactamente: me muero de frío, mi cuerpo está entumecido, si no logro salir ahora, estas serán mis últimas palabras. Fue exactamente lo que Nick escribió en el cartón. Eso es lo que estaba pensando, fue lo que escribió y así fue. Esas fueron sus últimas palabras. Al día siguiente llegaron sus compañeros, encontraron el camión autorrefrigerante, lo sacaron muerto y la autopsia increíblemente reveló que Nick había muerto por congelación. Ahora, esto es lo increíble de la historia. Cuando se pusieron a investigar, resulta que el camión ni siquiera estaba encendido, estaba dañado y fue llevado por mantenimiento. La temperatura de ambiente era 61 grados Fahrenheit, lo que son equivalente a 16 grados centígrados. O sea, cuando tú estás en la casa y pones el aire en 16, a eso estaba la temperatura. No era un punto de congelación, pero sus pensamientos crearon una realidad y lo hicieron sentir que estaba congelado. Y los pensamientos lo llevaron a la muerte. Tus pensamientos tienen el poder de crear una realidad incluso exagerada a los ojos naturales. Si tú piensas de la manera incorrecta, eso es lo que vas a generar. Pero si piensas de la manera correcta, eso es lo que vas a desatar. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Porque me frustra mucho ver personas, amigos, gente que quiero, sufriendo mucho por sus pensamientos. Gente que sufre pensando que nunca le va a alcanzar el dinero. Gente que sufre pensando que nunca va a tener una familia, que nunca va a ver a sus hijos crecer. Gente que sufre pensando que a sus hijos todo el tiempo les va a pasar algo malo. Gente que sufre por ciertas circunstancias que ni siquiera han ocurrido. Y por eso la palabra es preocuparse, porque es preocuparse. Antes de ocuparte, ocurre esto en tu mente que desata una realidad. Y la gente sufre mucho por cosas que ni siquiera han ocurrido. Es como si perdieran la batalla en su mente antes de siquiera haber salido a lucharla. Y simplemente lo que quiero que hagamos es que tú puedas este día salir de aquí sabiendo cuáles son los pensamientos que Dios quiere poner en tu mente y cómo tú puedes traer estos pensamientos a tu mente y desatarlos para que tú crees la realidad del cielo a través de la palabra, como lo hablamos hace 8 días. Y simplemente quiero hablarte de 2 cosas que creo que van a ser fundamentales y que tú vas a entender y asimilar que en la medida en que tú refuerces estos 2 puntos, tú vas a poder pensar de una manera correcta y entonces vas a poder vivir el propósito que Dios tiene para ti, porque los planes y los pensamientos, como lo leemos, los pensamientos de Dios siempre van a ser mucho mejores que nuestros propios pensamientos. Entonces, si es así, yo lo que quiero es traer esos pensamientos a mi realidad y vivirlos en el aquí y en el ahora. ¿Quiénes quieren escuchar esos 2 puntos? Lo estoy viendo en tu casa, alza tu mano. Ok, lo primero que quiero, el primer punto, quiero que lo leamos todos en tu casa y aquí a la 1, a las 2 y a las 3. Usa los pensamientos correctos a tu favor. Y cuando me refiero a usar los pensamientos correctos,
también me estoy refiriendo a que a tu mente también llegan pensamientos incorrectos. Hace poquito estuvieron Carlos, Nati, Majo y Durri hablando un poco sobre los enemigos del hombre, quizás lo recuerdas, pero hablábamos que los pensamientos que vienen a tu mente no solamente son tuyos, también vienen los pensamientos de Dios y también vienen los pensamientos del mal. Hablamos hace 8 días que la palabra que declaras desata una nueva realidad, la realidad del cielo. Ahora, pregunto, si esa palabra que tú desatas cambia la realidad y esa palabra son los pensamientos de Dios, ¿a dónde Dios envía sus palabras? ¿A dónde las envía? Si esas palabras, ahorita lo leíamos, desatan, prosperan donde sea que Dios la envíe, ¿dónde manda Dios esas palabras? Las manda a nuestra mente. Las palabras de Dios llegan a nosotros como pensamientos. Cuando tú escuchas aquí a alguien en el living room decir, yo siento que Dios me dijo, o yo sentí de parte de Dios, lo que él está diciendo es que vino un pensamiento de parte de Dios que decidió creer y entonces lo habló, y eso se convirtió en una palabra o en una promesa que cambia la realidad. Ahora, lo cierto es que no todos los pensamientos vienen de Dios, y tú podrías declarar los pensamientos de Dios o los pensamientos de las tinieblas. Tú podrías hablar los pensamientos que vienen de las tinieblas. De hecho, en 2 Corintios 10 dice que nosotros somos humanos, pero no luchamos como los humanos. Nuestras armas derriban las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos, y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y los enseñamos o los sometemos a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Todos estos pensamientos de temor, todos estos pensamientos que te hacen sentir inferior, todos los pensamientos que no son buenos. Por eso Jesús algún día distinguió: yo he venido para dar vida y vida en abundancia, pero el ladrón vino para matar, robar y destruir. Todos los pensamientos que vengan a tu mente que no den vida y vida en abundancia no provienen de Dios. Lo primero es identificarlos. Tú tienes que aprender a identificar cuando un pensamiento no proviene de Dios, para que tú puedas aprender a distinguirlo y entonces saber que tú tienes autoridad para derribarlo. Lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que nos invita a hacer la palabra? Lo que nos invita a hacer la palabra es tomar estos pensamientos, y no a través de un pensamiento positivo. No es tratar de eliminar estos pensamientos con una mente positiva, es llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Lo que significa esto es que Jesús, Él obedeció y cumplió la ley para que estos pensamientos no pudieran tener poder sobre nosotros. Y entonces tú tienes una autoridad. La buena noticia es que tú tienes una autoridad para derribar estos pensamientos, someterlos a Cristo, y que solo queden los pensamientos de Dios en tu mente. Ahora, estos pensamientos del mal tienen un origen, y hoy lo vamos a explorar y los vamos a derrumbar. Ese es el objetivo, para que tú puedas usar los pensamientos correctos a tu favor. Resulta que cuando Dios creó al hombre, Adán, básicamente Adán fue diseñado para reinar. Hemos hablado que Dios le dio una palabra y le dijo, lo bendició y lo bendijo y le dijo: sé fructífero, multiplíquense y sometan la tierra. Era la palabra que dijo Dios. Ellos estaban llamados a someter sobre la situación, a gobernar sobre las situaciones, y no que las situaciones gobernaran sobre ellos. Ahora bien, cuando el hombre toma del árbol del bien y del mal, hemos hablado que fue la autosuficiencia, el deseo de no querer ser como Dios, el que lo llevó a tomar del árbol junto con Eva. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Adán dejó de ser guiado por los pensamientos de Dios y ahora empezó a ser guiado por sus propios pensamientos. Adán abrió una puerta para que ahora él pudiera ser no solo dirigido por los pensamientos de Dios lo llevaban a gobernar, sino que ahora iba a ser dirigido por sus pensamientos, y además le dio apertura a los pensamientos del mal. ¿Qué ocurrió? Lo vas a ver en pantalla. Adán sintió miedo. La primera vez en la Biblia que aparece la palabra temor fue cuando él se empieza a esconder de Dios a causa de que tomó del árbol del bien y del mal. Y entonces empieza a esconderse y buscó cómo cubrirse porque estaba desnudo. Sintió temor y aparece la culpa. Lo primero que ocurre en el corazón del hombre cuando es guiado por sus pensamientos es la culpa. La culpa, los pensamientos de culpa no provienen de Dios. Y luego esta culpa lo llevó a la victimización.
¿Qué fue exactamente lo que hizo Adán? Cuando Dios lo encuentra y le dice: ¿por qué te escondes? Él me estaba escondiendo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Tomaste acaso del árbol del fruto del árbol del bien y del mal? Y Adán inmediatamente responde con un comentario de víctima: no fui yo, la mujer que me diste fue la que me dio del árbol. Y cuando Dios voltea, me imagino la escena, Dios voltea a mirar a Eva. Eva hace exactamente lo mismo. Dice: no fui yo, fue la serpiente. Y estaba leyendo esta historia y pude sentirme identificado en mi vida y con la vida de las personas que yo veo que no viven el propósito que Dios tiene para ellos. Yo quiero que sepas que el pensamiento de víctima es el primer síntoma de que tú estás siendo guiado por tus pensamientos o los pensamientos del mal y no por los pensamientos de Dios. Esta mentalidad de culpa, esta gente que todo el tiempo se queja y le echa la culpa al gobierno, y siempre que tú hablas con esta persona, la culpa es de mi esposa o de mi pareja o de mi papá o de mi pasado o de la situación o del gobierno. Esta persona, tú puedes identificar fácilmente que no está siendo guiado por sus pensamientos, por los pensamientos de Dios, sino por los propios pensamientos de las tinieblas. Y yo creo que esto es importante porque tú y yo podemos ser conscientes a partir de hoy que cuando tú estás haciéndote la víctima y cuando todo el tiempo estás buscando la responsabilidad en alguien más, tú no estás siendo guiado por los pensamientos de Dios. Trato de pensar qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran tomado del árbol del bien y del mal, del fruto del árbol del bien y del mal, y en vez de esconderse y andar echándose la pelotica y culpándose los unos a los otros, hubieran ido directamente a buscar a Dios y asumir la responsabilidad. No estoy diciendo que la decisión hubiera cambiado. Estoy diciendo que quizás lo que él internamente sintió, esta mentalidad de víctima, hubiera podido cambiar y posiblemente hubiéramos vivido una historia completamente diferente si él, en vez de esconderse, hubiera salido a asumir la responsabilidad y a decir: Dios, ¿sabes qué? Acabo de hacer esto. Porque si él se estaba escondiendo, era consciente de que algo había hecho que no debía, que era básicamente ser guiado por los pensamientos, por sus propios pensamientos. Él quería vivir desprendido de Dios. Ahora, una historia muy diferente fue la que vivió José, el hombre de la Biblia, que muchos de ustedes conocen la historia, que vivió muchas circunstancias adversas. Él todo el tiempo estuvo diciendo, o la Biblia lo narra, como una persona que estaba en la cárcel, pero el Señor estaba con él. Estaba allí en el pozo porque sus hermanos lo echaron a un pozo y lo vendieron como esclavo, y siendo un esclavo, el Señor estaba con él. Cuando leo la historia, trato de pensar que esta declaración no fue un invento del narrador. Quiero creer que fue una declaración que José todo el tiempo se hacía a sí mismo para atraer la perspectiva correcta sobre la situación. No era una víctima de la situación, era responsable de la situación. Imagínate cómo sería nuestra vida si nosotros viviéramos de esa manera. Estoy pasando por esta situación, quizás no tengo trabajo, pero el Señor está conmigo. No es una mentalidad de víctima. Estoy pasando, me acaban de dar este diagnóstico médico, pero el Señor está conmigo y una puerta mejor se abrirá, o una solución mejor vendrá. De hecho, Juli y yo tenemos como un trato entre nosotros. Juli es mi esposa, y es que somos tentados todo el tiempo por nuestra naturaleza a irnos a la victimización, y nosotros tenemos permiso de corregirnos sin necesidad de que nos pongamos rabiosos o que suena cantaleta. Ahora bien, la buena noticia es que Jesús te ha dado a ti y a mí la autoridad para que nosotros podamos eliminar estos pensamientos de culpa y victimización. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere en la cruz y tú declaras ahora y lo recibes en tu vida y lo haces tu Señor y Salvador, como aprendimos la semana pasada, ahora tú te vistes de una nueva naturaleza. Esta idea de tratar de eliminar estos pensamientos de culpa y victimización no es algo que tú y yo podamos hacer en nuestras fuerzas. Es una revelación cuando tú eres consciente que tú eres vestido de una nueva naturaleza, una naturaleza de autoridad para derribar estos pensamientos y llevarlos a la obediencia de Cristo. Es una revelación. Por eso el sacrificio de Jesús tiene tanto sentido, porque ahora te hace consciente que los pensamientos que vienen a ti, los pensamientos del mal, no tienen autoridad, y tú los puedes desautorizar y quedarte solo con los pensamientos de Dios. Ahora, no simplemente así de sencillo. Sí hay que hacer algo, y para mí básicamente lo que dice la palabra es que nosotros podamos someter estos pensamientos, como decía, y llevarlos, nos corresponde a nosotros llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Sabes que exactamente lo mismo que a Adán le pasó a Judas? Judas niega a Jesús,
siente culpa, no sabemos exactamente qué pudo haber estado pensando, pero probablemente empezó a victimizarse. Y esta victimización trajo a él todo tipo de pensamientos de muerte y lo llevó a suicidarse. ¿Qué hubiera pasado, me pregunto, si Judas hubiera asumido la responsabilidad, hubiera sido consciente que falló, pero él mismo hubiera caminado hacia Jesús a decir: Jesús, me equivoqué? Estoy 100% seguro que Jesús hubiera abierto los brazos y lo hubiera traído de nuevo a su propósito. Pero la culpa lo llevó a matarse. Y por eso es que nosotros tenemos que ser tan conscientes de cuáles son los pensamientos que gobiernan nuestras decisiones. Hace poco me pasó algo que me llamó la atención, y es que estaba con Carlos comiendo. Y mientras que estaba comiendo con Carlos, él fue a abrir una botella de Hatsu, y mientras que abría la botella, él susurró algo. Y yo pensé que era conmigo y le pregunté: ¿qué? Y me dijo: no, nada. Yo: no, dime. Yo soy de esos curiosos que no se puede quedar como así que nada. No, dime. No, nada. O sea, no, dime. Y él me dijo: no, acabo de decir, aunque tomare cosas mortíferas, no me envenenaré. ¿Qué estaba ocurriendo justo en ese momento? Eso fue una gran lección para mí, porque él me enseñó que a su mente siguen en pensamientos de temor. Posiblemente su mente estaba diciendo: si me tomo este Hatsu me puedo contagiar de coronavirus, porque el mesero hizo toda una película armada pensando en el Hatsu. Sin embargo, él decidió traer el pensamiento correcto y lo usó a su favor. Y ahora el pensamiento de Dios tuvo más fuerza y desautorizó completamente el del temor. Hay una historia que leí hace poco que me encantó, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y es la historia de dos hombres llamados Rick y Dick. Cuando Rick es el papá de Dick. Perdón, Dick es el papá de Rick. Cuando Rick nace, son complejos los nombres, o sea, entiéndame que... Pero cuando Rick nace, por alguna razón el cordón umbilical se enreda en su cuello y él nace discapacitado. Nace con una enfermedad mental y completamente imposibilitado para caminar. Resulta que los doctores habían dicho que Rick iba a ser toda su vida un vegetal. Y entonces su padre estaba allí en medio de la sala en el hospital, y su padre empieza a moverse y se da cuenta que el niño empieza a seguirlo con los ojos. A partir de ese momento, su padre decide creer que Rick no iba a ser un vegetal. Pasa el tiempo y a los 11 años su padre lleva a Rick a una universidad para que pudieran desarrollar un dispositivo que le permitiera comunicarse. Las personas que trataron el caso dijeron: es imposible, en su cerebro no pasa absolutamente nada. Así que su padre dijo: cuéntenle un chiste. Y cuando le contaron el chiste, se pudieron dar cuenta que Rick rió y se dieron cuenta que algo pasaba en su cerebro. De hecho, su cerebro sí estaba funcionando, y lograron crear un dispositivo donde él, al mover la cabeza, podría crear palabras en una pantalla y entonces proyectar lo que estaba pensando. Sus primeras palabras fueron Go Bruins, que es un equipo de hockey. Fue algo así como Junior tu papá. Para los que no saben cuál es el Junior es el mejor equipo del mundo, por lo menos en mis pensamientos, y yo desato lo que creo. Entonces sus primeras palabras fue algo así acerca de su equipo de fútbol. Lo escribió en la pantalla. Y entonces un día se enteran que uno de sus compañeros había muerto en un accidente de automóvil, y deciden armar una carrera en su colegio para recoger fondos y ayudar a la familia. Estas cosas pasan en Estados Unidos. Y entonces Rick le dice a su padre: papá, yo quiero participar en esta carrera. Eran 5 millas. Su papá nunca había corrido nada, y deciden inscribirse en la carrera y salir a correr juntos. Su papá lo arrastraba en una carretilla. Y ese día, cuando acabó la carrera, Rick dijo unas palabras que cambiaron su vida: papá, hoy es la primera vez en la vida que no me sentí discapacitado. Yo sé que estás mostrando las fotos, pero todavía no. Hoy es la primera vez en la vida que no me sentí discapacitado. Esas palabras cambiaron la vida de su padre, y a partir de ese momento empezó a entrenar. Y resulta que se anotaron en su primera maratón, la maratón de Boston, muy famosa, 42 kilómetros. Pero no los dejaron participar, porque no era un solo participante, eran 2. Así que ellos se hicieron a un lado, y allí sin uniforme corrieron sus primeros 42 kilómetros. Lo hicieron tan seguido que 5 años después les dejaron a ellos, únicamente a ellos, poder competir en la maratón. No quiero hacer la historia muy larga, pero al día de hoy han hecho 15 Ironman, 215 triatlones.
y su récord solo está 30 minutos por debajo del récord mundial. Te estoy hablando de una persona, ahora sí vas a ver las fotos, que nada, no sé exactamente cuántos kilómetros en el mar, cargando una balsa con su hijo detrás para poder cumplirlo. Luego sale de allí, lo carga y ¿cuánto es la bicicleta? 180 kilómetros en bicicleta con su hijo detrás. Y luego lo monta en una carretilla y corre 42 kilómetros allí con su hijo. Ahora bien, lo que me impacta de la historia es que Rick pudo graduarse de la universidad. Ahí van a ver la foto de Rick graduándose de la universidad. Además, fue tan famoso y su historia se hizo tan famosa que en Boston, una de las ciudades más importantes del mundo, dada la siguiente, les hicieron una estatua a los dos por su voluntad y por su perseverancia. Y me encanta esta historia porque hubo un momento trascendental en el que Rick cambió su vida. ¿Cuál fue ese momento? Cuando corrieron la primera carrera de 5 millas y ahí él tenía 2 opciones. Yo quiero que tú te pongas en sus zapatos. Él estaba allí con una cantidad de niños, tenía aproximadamente 15, 16 años, con una cantidad de niños que corrían y podían usar sus piernas. Él hubiera podido decir ese mismo día: no quiero vivir más, no doy con esta situación, yo veo todos los niños felices y yo soy el único aquí discapacitado. Él decidió ese día pensar lo correcto y ni siquiera pudo declararlo. Su pensamiento de fue la primera vez que no me sentí un discapacitado, lo llevó a no ser una víctima y a ser una persona. ¿Qué posibilidades tenía de que le hicieran una estatua? A ser una persona reconocida en su ciudad, que yo estuviera aquí en Barranquilla, Colombia, contando su historia. ¿Qué posibilidades? O sea, ni siquiera podía declarar una palabra. ¿Cuáles eran sus posibilidades? Lo único que hizo fue traer los pensamientos correctos y usarlos a su favor. ¿Sabes qué? A la semana siguiente, ahorita que les conté la historia de Carlos, los que lo conocemos sabemos que él es muy prudente con todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Y tengo una amiga que le ha hecho muy mala fama a uno de nuestros amigos en Living Room. Y nos encontramos en un restaurante. Y me impactó que cuando llegó este personaje, no voy a decir el nombre para no boletearlo, pero todos saben quién es. Pero cuando llegó este personaje, Carlos lo vio y se puso de pie y le dijo: dame la mano, y le dio un abrazo. Todos estábamos ahí en la mesa impactados de que Carlos Fraija estuviera haciendo semejante saludo, porque todos, yo me imagino que en su mente él era consciente que ese saludo podía llevarlo al coronavirus. Sin embargo, lo saluda, hizo sentir muy bien a este personaje. La persona, yo lo vi muy feliz, se sentó, pero ¿ustedes se imaginan a Carlos haciéndose la víctima? Luego llegando a su casa trayendo un pensamiento de culpa: yo no debí darle la mano a esta persona. Definitivamente yo acabo de traer el virus a mi familia, mis hijos se van a contagiar. Hubiera peleado con Natalia y entonces hubiera hecho de su casa un infierno y hubiera armado todo un drama por esa situación. Ahora, lo que nadie sabe fue que yo lo vi después aquí susurrando: el espíritu de vida me ha librado del poder de la muerte. Justo ahí lo dijo, nadie lo vio, pero yo lo vi. Él sí lo pensó, no nos lo dijo, pero él sí lo pensó. Acabo de cometer una imprudencia, pero trajo el pensamiento correcto. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del poder de la ley y de la muerte. Lo trajo ahí mismo, fue consciente, pero no se hizo la víctima, no se culpó, inmediatamente trajo el pensamiento correcto. Ahora tú pudieras pensar: bueno, pero súper por Carlos que él se sabe la Biblia de memoria. Yo ni siquiera me sabía ese pasaje. Resulta que te quiero contar un poco de Juliana y yo. Mi mamá un día llegó a mi casa y me pegó una hoja súper, yo sé que mi mamá está viendo, pero estaba súper feita, un montón de párrafos allí, no tenía un buen diseño, pero todas eran promesas de Dios. Y yo recuerdo que yo llegaba a mi baño, yo estoy seguro que Juliana siempre la quiso quitar, pero nunca la quitó por honor y por respeto a mi mamá. Y yo me acuerdo que yo llegaba al baño y yo leía lo que mi mamá ya había escrito. Yo no me sabía la Biblia. Yo llevo 3, 4 años leyendo la Biblia. Y yo recuerdo que yo empezaba a repetir estas promesas y estas declaraciones. Algunas de ellas decían que Dios estaba a mi favor, que yo era hijo del Dios Altísimo, que yo estaba por cabeza y no por cola. Y entonces así empecé a aprender. Tú vas a nuestra casa y te vas a dar cuenta que en la nevera hay una hoja gigante del libro de Meliar Veláez que dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. No me los sé todos, pero empecé poco a poco a traer algunas promesas y llevarlas a mi mente. Un día me encuentro yo recién casado yendo a hacer un avance de mi tarjeta de crédito para poder pagar el arriendo.
Los que han hecho el curso de la carencia a la abundancia saben que esto es una ley prohibida, porque tú no debes tomar un crédito para pagar tus gastos fijos, así es. Y si lo estás haciendo, necesitas urgentemente el curso de la carencia a la abundancia. No debes pagar con tu tarjeta de crédito los gastos fijos. Y ahí estaba yo rompiendo esta ley que yo lo sabía, lo había leído y no lo quería hacer. Pero yo recordé algo que mi mamá había escrito en ese papelito. Mi mamá me había escrito una promesa que decía: yo prestaré a muchas naciones, pero jamás tendré necesidad de pedir prestado. La realidad era que yo no tenía dinero. La realidad era que yo necesitaba dinero prestado para pagar, pero yo estaba trayendo el pensamiento correcto y usándolo a mi favor. Allí yo desaté una realidad porque lo pensé, lo creí y luego lo hablé, como lo hablamos hace 8 días. Eso tuvo el potencial de traer en mí internamente la mentalidad correcta. No me hice la víctima, no salí a decir ahí, a llegar a mi casa a decir: viste, Juliana, yo te dije que nos casamos muy pronto. No, yo llegué con... Juliana ni siquiera se enteró de esa situación. Yo llegué con la actitud correcta: vamos a salir de esto, lo mejor está por venir, Dios tiene lo mejor para nosotros en nuestro futuro. Y ahí estaba con la mentalidad correcta, trayendo los pensamientos correctos. No solo tuvimos de ahí en adelante para pagar ese arriendo, sino que nos hemos mudado a un apartamento mucho mejor y vamos a seguir avanzando porque no dejamos que la realidad gobierne nuestros pensamientos, sino que traemos la realidad del cielo, la metemos en nuestra mente y entonces la declaramos. Esa es la invitación de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, no dejen que las circunstancias los lleven, más bien transformen su manera de pensar, y así podrán conocer la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te está invitando: no dejes que el mundo te influencie, más bien sé influenciado transformando tu mente por la realidad del cielo, y así conocerás la buena voluntad de Dios. Por eso el primer punto es: usa los pensamientos correctos a tu favor. Tú vas a salir de aquí y quiero hacerle una invitación a todos los padres y madres a que a sus hijos les enseñen los pensamientos de Dios, las promesas de Dios. Busquen maneras creativas de que sus hijos, en momentos como esos que yo viví, puedan declarar o puedan traer el pensamiento correcto y no el pensamiento de las circunstancias. Y puedas salir de aquí, incluso hables con tu esposo: amor, cuando me vas haciéndome la víctima, por favor hazme consciente y ayúdame a traer los pensamientos correctos, sin cantaleta, por favor. Punto número 1, usa los pensamientos correctos a tu favor. Y punto número 2, no quiero extenderme mucho: actúa conforme a los pensamientos de Dios, no conforme a tus circunstancias. Hemos hablado mucho que siempre que Dios te da un sueño, o siempre que te da una visión, o siempre que te llama a algo, aparecen pensamientos que te dan razones para que tú no avances hacia ese sueño o hacia ese llamado que Dios te está haciendo. Y nuestra mente es muy poderosa. Nuestra mente es como una computadora perfecta que tiene la capacidad de crear lo que tú y yo deseemos. Sin embargo, sería muy ingenuo decir que cuando nosotros nos aventuramos a dar nuevos pasos, a soñar en grande y a hacer cosas nuevas, es inevitable que aparezcan pensamientos de duda y de temor en nuestra mente. Y estuve leyendo hace poco varias historias, dándome cuenta que hay varios hombres, de hecho casi todos los hombres de la Biblia, vivieron o tuvieron pensamientos justo exactamente después de que Dios los llamara. Por ejemplo, hablamos en algún momento del pueblo de Israel, pero en el caso puntual de Moisés, cuando Dios llama a Moisés, lo llama a ser el libertador de Israel. Y Moisés le dice: no puedo, soy tartamudo, no sé hablar. Moisés sí era tartamudo, esa era su realidad. Él pudo haberse quedado con esa realidad y de hecho se la expresó a Dios. Fue lo primero que vino a su mente. Sin embargo, él no actuó conforme a su circunstancia. Él actuó conforme a los pensamientos que Dios tenía para él. Tú vas a ser el libertador de Israel. Lo mismo pasó con David. Cuando tú lees la historia de David, antes de que matara a Goliat, igual que con José, él estaba cuidando ovejas. No hacía nada realmente trascendental, pero la Biblia decía que él tenía éxito en todo lo que hacía. Yo me imagino que el autor, cuando escribió eso, estaba simplemente repitiendo una declaración que David hacía. Me imagino ahí a David cuidando sus ovejas, no haciendo nada grande. Yo tengo éxito en todo lo que hago. Él tenía una realidad, había sido llamado a ser rey, pero estaba cuidando ovejas.
y su circunstancia no lo privó de pensar lo que Dios tenía para él. Yo no sé qué estés haciendo tú hoy. Posiblemente tú sientas que no estás haciendo nada grande, pero tú ahí en medio de eso puedes traer el pensamiento correcto a tu circunstancia y decir: yo todo lo que hago prospera. El Señor me da éxito en todo lo que haga. Y esos pequeños pasos lo conducieron a más. Lo mismo pasó con Josafat, lo mismo pasó con Elías, con Eliseo, y todos los hombres de la Biblia tuvieron, justo cuando Dios los llamó, un pensamiento que los pudo haber hecho sentir inferiores. Sin embargo, avanzaron a pesar de la circunstancia. Ahora, estos pensamientos que vienen a nuestra mente, así como una computadora le entran virus, son como un virus. Dios ha diseñado en tu mente una computadora perfecta. El hardware está perfecto, pero cuando el software no funciona bien, es porque todos hemos lidiado con estos virus que entran a nuestros computadores y dañan el software, cambian el software. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando entra un virus, instalamos un antivirus, y ese antivirus nos da la autoridad para borrar todos los virus que hay en nuestra computadora. Yo quiero que tú seas consciente que todos estos pensamientos no son parte del diseño de Dios. Son unos virus que tú has dejado que entren a tu mente. Pero Jesús es el antivirus. Él te da autoridad para borrarlos. Cuando Dios, siempre que me ha llamado a mí a hacer cosas, a soñar en grande, a ir por algo más, siempre vienen estos pensamientos. Por ejemplo, me acuerdo cuando empezamos a servir a Dios, siempre me venía un pensamiento: soy demasiado joven. Y lo que hacía era inmediatamente borrar. Cuando venía este pensamiento de no estoy lo suficientemente preparado, borrar. Cuando venía el pensamiento de no tienes lo que se necesita, borrar. Cuando venía este pensamiento de no has leído lo suficiente, borrar. Tú tienes que hacerte un experto en borrar estos pensamientos y echar a un lado los virus si realmente quieres vivir en las promesas de Dios. Es justo lo que nos invita la palabra. Proverbios 23:7, ahora sí, lo vas a ver en pantalla. Pues así como piensa el hombre, así es dentro de él. Lo que tú piensas, así va a ser internamente. Dios te programó perfecto, Dios te programó victorioso, Dios te programó victoriosa, Dios te programó ganador, Dios te programó ganadora. Esos son los pensamientos que deben quedar en tu mente a la hora de vivir la vida que Dios tiene para ti. Hace poco me pasó, o experimentamos algo en mi familia, y es que a mi papá le salió el resultado positivo de COVID. Y mi papá es el propio que, o sea, realmente si hay alguien que se ha cuidado en medio de la cuarentena, yo creo que ha sido mi papá. Y siempre se la pasaba diciéndome que yo era un irresponsable, que le iba a pegar el virus, que mira que con quién andaba, que con el amigo ese de living room que todo el mundo le tiene mala fama, que me iba a surfear con él. Y entonces siempre estaba trayendo estas ideas a mi mente. Y resulta que se terminó contagiando, al parecer, de la forma más inesperada. Ahora, cuando le dieron el resultado positivo, recuerdo que yo lo llamaba y siempre escuchaba de fondo como unos audios. Y yo le decía: papi, ¿cómo estás? Y me decía: bien, más que vencedor, favorecido, Dios está conmigo y me está protegiendo. Resulta que mi papá en YouTube buscaba declaraciones de Dios y se la pasó todo el tiempo escuchando lo que Dios decía de él y no lo que la circunstancia le estaba presentando. Y entonces, como a la semana que no tenía ningún síntoma, le llega una prueba que había sido negativa antes de que le saliera la positiva, pero había sido justo 2 días antes. Eso le llamó la atención y se volvió a hacer otra prueba y le salió negativa. Y luego se volvió a hacer otra prueba más de anticuerpos y es como si el virus nunca hubiera entrado a su cuerpo. Y entonces hablábamos, y en medio de esta situación hay solamente 2 opciones. Opción número 1, el laboratorio se equivocó y fue un falso positivo. Es una alta probabilidad. Pero ¿sabes qué decido creer? Decido creer que Dios estuvo protegiendo a mi papá todo el tiempo. Mi papá acaba de pasar de una enfermedad del corazón, acaba de salir de eso, y lo que lo hacía sentirse vulnerable era que él es hipertenso, y entonces si le entraba el virus, él sentía que podía morir. Y él mismo me cuenta un día, o escribe en el grupo de WhatsApp de la familia: estoy feliz porque no tengo el virus, y así como me dijo Andy, mi hermano, Dios todavía tiene planes conmigo y por eso yo todavía no me puedo morir. Hay una circunstancia, un miedo y una realidad. Él estaba enfrentando este virus, pero él no decidió actuar conforme a la circunstancia. Él decidió actuar conforme a los pensamientos de Dios. Y finalmente nunca sabré si fue el laboratorio que se equivocó o fue que Dios lo protegió y lo sanó.
Pero yo decido creer que Dios nos protege sin importar lo que está ocurriendo y que Dios está a nuestro favor, que no está a nuestra contra, que ahí siempre nos está protegiendo. Hace un mes me enteré que iba a ser papá y fue una noticia maravillosa. Recuerdo que Juli me hizo una sorpresa y estaba con mi mamá en el carro y creo que fue uno de los días más emocionantes de mi vida por la sorpresa. Yo jamás me imaginé que pudiera pasar, pero pasó y nosotros estábamos haciendo nuestra parte, pero simplemente sucedió. Y fue una noticia muy emocionante. Y nosotros empezamos a conectar los puntos. Claro, por eso nos mudamos a Barranquilla, para que mis papás y tus papás pudieran estar con el bebé y pudieran conocer a su primer nieto. Claro, por eso escogimos ese apartamento. Dios nos trajo este apartamento porque tiene 3 cuartos y aquí vamos a tener el cuarto del bebé. Empezamos a hacer un diario y yo empecé a escribir lo que íbamos sintiendo día a día acerca del bebé para algún día poder leérselo. Un día estaba ahí con algunas personas y me dijeron, algunas personas que sabían, alguien me dijo: Sebas, todavía no cuentes nada, porque no vaya a ser que en estos meses riesgosos lo pierdan y luego pues les toque retractarse. Pero al día siguiente mi papá subió una foto en Facebook, lo anunció públicamente y todos mis amigos que seguían a mi papá pues empezaron a preguntarme y yo simplemente no quería como llevar una doble historia y le conté a las personas que eran más importantes para nosotros. A la mayoría de ustedes les conté y recuerdo que escribí un párrafo: Dios es más que suficiente, no solo nos ha prosperado este año, sino que además nos dio esta extraordinaria noticia y súper feliz con el tema. Resulta que como a los 5 días, Juli y yo fuimos al ginecólogo. Y cuando fuimos al ginecólogo, el ginecólogo se quedó viendo la ecografía y nos dice: el bebé no está creciendo. Y me mira a mí y me hace una cara de: el bebé no está creciendo y creo que no va a crecer. Yo sentí, no puedo explicarte lo que sentí, pero se me fueron las luces y traté de mantenerme ahí fuerte. Y entonces Juli no dijo absolutamente nada. Él nos dijo: tienen que hacerse otro examen mañana para ver si es lo que yo pienso, pero estoy muy seguro que han perdido al bebé. Ese mismo día, apenas salimos del consultorio, mi esposa se desmoronó, obviamente. Y sabes que lo primero que vino a mi mente, ¿sabes qué fue? Te lo dije: no le digas a nadie todavía. Ilusionaste a tus papás, ilusionaste a tus suegros, te lo dije. Pero yo inmediatamente le agarré la mano a Juliana y le dije: amor, nosotros somos los hijos favoritos de Dios. Nosotros acabamos de hacer un living group esa semana y le habíamos enseñado a algunas personas a siempre declarar en cualquier circunstancia: soy el hijo favorito de Dios. Y recuerdo que le dije: amor, somos los hijos favoritos de Dios y los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Juliana obviamente me escuchaba, pero se sentía mal. Nos fuimos a almorzar ese día y luego yo me quedé solo en la casa. Y cuando estaba en la casa puse una canción que Lucas un día me mostró, que se llama You're the God of Miracles. Tú eres el Dios de milagros. Y la escribió un hombre luego de perder a su bebé. La canción dice que aquel que hizo al sordo escuchar y aquel que hizo al ciego ver, hoy estaba moviéndose dentro de mí. Entonces yo empecé a escuchar esta canción y empecé a traer todos estos pensamientos de Dios. Y recuerdo que le escribí a mis papás: papi, mami, es muy posible que Juli y yo perdamos al bebé, pero yo decido creer que Dios tiene la última palabra, no el doctor. Y entonces cuando Juli llegó a la casa, yo estaba orando y yo empecé a decir y a creer con todo mi corazón: I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. Yo creo en ti, tú eres el Dios de milagros. Recuerdo que puse mi mano en el vientre de Juliana y declaré vida sobre su vientre. Al día siguiente nos hicimos el examen y perdimos al bebé. Y sabes, toda la mente inmediatamente me empezó a jugar malas pasadas. Ese Dios en el que tú crees no es real. Si ese Dios fuera real, hubiera protegido al bebé. Pero yo decidí mantenerme firme en mis pensamientos. Alguna vez escuché una frase y es que no voy a dejar toda mi creencia acerca de la bondad de Dios por una aparente oración no respondida. Una aparente oración no respondida. ¿Qué decidimos creer? Que Dios estaba viendo algo que quizás yo no había visto, que había algo en nuestro futuro que quizás no podemos ver. Decidimos creer que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Ahora, yo lo pude asimilar más rápido. Dije: no me voy a hacer la víctima. Ese mismo día Natalia nos llamó y nos dijo:
pueden dar los anuncios de Living Room. Y yo dije, sí, es más, estoy listo para predicar, porque no quería darle ni un centímetro de ventaja a la culpa y a la victimización y que me hicieran abortar de los planes que Dios tiene para mí. Ahora, no me malentiendan, yo no soy un robot. Sí sentí, pero le quise dar más peso, más fuerza a los planes que Dios tiene para nosotros que a las situaciones que muchas veces no entendemos. Ese día, yo sé que Juli no estuvo muy bien. Esa noche nos sentamos los dos y yo le dije, amor, quiero que te desahogues, dime qué piensas. Ella me dijo, pienso muchas cosas, ¿dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y se empezó a desahogar. Está bien, oremos. Oramos y al día siguiente nos fuimos a caminar en la mañana. Y esto es lo que quiero decirte. Cuando nos fuimos a caminar, yo sé que Juli no estaba bien. Y escuchamos el audio del CD Más que Suficiente, donde Carlos hace la meditación. Ella tenía un audífono, yo tenía otro y no dijimos nada. Luego llegamos, nos sentamos en una banquita y había un arco iris en medio del cielo. Y entonces le dije, Juli, ¿cómo te sientes? Y ella me dijo, amor, siento que Dios me habló ahorita cuando me estaba bañando. Y sentí en mi espíritu que Dios nos va a dar la familia que nosotros estamos esperando. Esto es una locura. Pero la Biblia también lo muestra así, lo vas a ver en pantalla. Dice en 1 Corintios que nosotros somos seres espirituales. Bueno, no sé si lo puse, pero se lo voy a leer. 1 Corintios 2:14 dice, pero los que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amigo, tú eres un ser espiritual. Tú has recibido a Jesús en tu corazón y Él te ha dado autoridad para que, sin importar lo que estés viviendo, tú puedas recibir las cosas espirituales, percibir lo bueno y vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Juliana fue capaz de declarar esto que te estoy diciendo, trajo este pensamiento que Dios puso en su mente y lo declaró. No puedo explicarte, pero algo pasó en su espíritu. Las personas que han estado cerca de nosotros saben que a los que les he contado les dije, no voy a hacer ningún drama, pero perdimos al bebé. Y ha habido una paz que yo no te puedo explicar. Yo no quiero hacerte creer que estoy hablando de mí como para, no sé. Lo único que quiero decirte es que, en serio, ha habido una paz de Dios que no puedo explicar. Y esa es la paz con la que quiero vivir el resto de mi vida. Y no ha dejado de ser cierto que Dios ha sido más que suficiente este año. No ha dejado de ser cierto que Dios ha bendecido nuestra vida, que Dios nos ha dado muchas cosas. No ha dejado de ser cierto. Pero cuando pasan cosas como estas, siempre hay dos pensamientos. El pensamiento que te hace victimizarte, o está el pensamiento de gratitud por las cosas buenas que Dios se ha hecho. Yo hoy quiero desatar sobre tu vida, con la autoridad que Dios me ha dado, que en tu mente el mal no tiene más poder. Quiero desatar sobre tu vida que en tu mente los planes de Dios, los pensamientos de Dios gobiernan tu mente para darte paz, para hacerte sentir victorioso, para dejar que dejes de hacerte la víctima, para que nunca más vuelvas a estar echándole la culpa al gobierno o a alguien más y puedas asumir la responsabilidad y caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti. Ahí donde estás, quiero que te pongas de pie. Esta canción que vamos a cantar fue escrita en el momento donde la circunstancia menos lo ameritaba. En pleno coronavirus, Dios pone un pensamiento en Lucas, y es que Dios nos protege, que tú estás en el centro de su mano y sus brazos te rodean, y por eso no hay nada que temer. Y yo quiero que mientras cantamos esta canción, tú puedas traer todos estos pensamientos que quizás fueron puestos por tu familia, que quizás fueron puestos por amigos, estos pensamientos de inferioridad, y los traigas por un segundo a tu mente y los pongas delante de ti. Y ahora, con esos pensamientos delante de ti, tú empiezas a declarar esta verdad, que es mucho más real, es mucho más fuerte y es mucho más poderosa que los pensamientos de inferioridad que han intentado gobernar tu vida. Esta es la realidad de que Dios es bueno, de que su paz gobierna sobre ti, de que Jesús le clavaron una corona de espinas para que tú nunca más tuvieras pensamientos recurrentes, y que juntos podamos traer los pensamientos correctos para declarar la realidad del cielo y cambiar la atmósfera para siempre. Hola, soy Nati Fraija. Gracias por ser parte de nuestra familia LBR Online. Recuerda que justo aquí en este canal podrás encontrar contenido y mensajes que no solo tienen el potencial de cambiar tu vida, sino la de todos aquellos que te rodean.
Por eso te invito para que te suscribas a nuestro canal, busques la campanita, actives las notificaciones y compartas estos mensajes con todas las personas que conoces. Si te sientes agradecido por lo que Dios ha hablado a tu vida a través de este video y deseas apoyar este movimiento para continuar con nuestra labor de seguir compartiendo este mensaje con muchas personas más en el mundo, te invito para que vayas a la descripción y busques el link de donaciones.